En un descargo que retumba en los rincones más recónditos del debate público, una famosa influencer despliega un discurso impregnado de misterios y denuncias. Acusa a Milei de haber vendido al país y se pregunta ¿qué trama se teje en las sombras del decreto de necesidad y urgencia que ha desatado la ira de la población? En medio de una masiva reforma de leyes impuestas por el presidente, las piezas del rompecabezas político parecen moverse en direcciones desconocidas. Las continuas críticas y manifestaciones en contra de estas medidas no se han hecho esperar y la situación del país parece cada vez más grave. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Llena de furia por los últimos decretos presidenciales, la influencer y ex participante de Gran Hermano Viviana Colmenero lanzó un contundente descargo contra el presidente Javier Milei, acusándolo de haber vendido el país a raíz de un polémico decreto de necesidad y urgencia que anunció en cadena nacional. El mandato del presidente Milei, líder del bloque La Libertad Avanza, no pasó desapercibido. Mediante el DNU anunció una masiva reforma de leyes derogando 30 legislaciones consideradas trascendentales, entre ellas la de alquileres, góndolas y abastecimiento. Estos cambios, diseñados supuestamente para impulsar la libertad económica, generaron una profunda división en la sociedad argentina que se debate entre la crisis que ya venían viviendo y el choque económico al que los quiere someter Milei. Viviana Colmenero, visiblemente indignada, expresó su desacuerdo en 2 mensajes contundentes publicados en X, en los que no dudó en señalar a Milei como responsable de lo que ella considera una venta del país. Sobre esto, Colmenero expresó lo siguiente: las medidas de urgencia tendrían que haber sido para los trabajadores, para la clase media y para reducir la pobreza. Hizo todo lo contrario. Listo, nos vendió nuestro país, cerró Viviana con preocupación. Sus palabras resonaron en medio de la creciente polarización política que estas reformas desencadenaron. Las redes sociales ardieron, con debates acalorados, algunos apoyando fervientemente la visión del presidente Milei como agente de cambio y otros respaldando la posición de Colmenero, que veía en estas reformas un atentado contra los intereses nacionales. El país quedó sumido en una incertidumbre política mientras los ciudadanos se enfrentan a la difícil tarea de discernir entre la prometida libertad económica y la preocupación legítima por el impacto de estas reformas en la vida cotidiana. En una impactante alocución televisiva, el presidente Javier Milei anunció un decreto de necesidad y urgencia que envió ondas de shock a través del tejido laboral argentino que están viviendo los estragos que había prometido el nuevo mandatario. La reforma, que abarca diversos aspectos legales, se centra de manera significativa en el mercado laboral, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y debate. Uno de los puntos más controvertidos del DNU es la reducción de las indemnizaciones por despido, marcando un cambio radical en las reglas del juego. Estos fueron parte de los anuncios que colmaron la paciencia de Colmenero, cargando toda su furia contra Milei. Mientras tanto, los titulares de los periódicos no dejaban de destacar la confrontación entre 2 figuras mediáticas que de alguna manera personificaban la tensión entre la vieja y la nueva guardia política. En este torbellino político, las palabras de Viviana Colmenero resonaron como un eco de descontento, reflejando el sentir de aquellos que veían en la masiva reforma una amenaza para la estabilidad del país. Muchos se preguntan si será este el comienzo de una era de cambios drásticos o una tormenta pasajera en la historia política de Argentina. Por su parte, el presidente Milei ordenó limitar los ítems que se deben considerar al calcular la compensación por despidos, excluyendo elementos como el sueldo anual complementario y conceptos de pago semestral o anual. Esta medida, según los expertos, implica un recorte del 8,3% de las indemnizaciones por despido, lo que ha generado críticas y preocupaciones en diversos sectores, pues es la clase trabajadora la que está quedando desprotegida. Igualmente, muchos analistas económicos han salido a criticar los últimos decretos de Milei, principalmente porque están afectando a todos los sectores del país, sin contar los numerosos despidos que ya se han hecho públicos en las empresas del Estado.
Sobre esto, el economista Dipache dijo lo siguiente: había muchos precios regulados y con el DNU esos precios van a tender a subir, al igual que los servicios. Los precios estaban congelados y regulados. Había una administración sobre el momento en que se iban a dar las subas, pero al desregular el mercado vas a generar una fuerte inflación instantánea. El decreto también limita el derecho a la protesta y lo condiciona por sectores y establece que las empresas no pueden brindar una prestación menor al 75% de su funcionamiento normal. Es decir, solo podrían ejercer el derecho de huelga el 25% de las personas que trabajan en esos sectores definidos por el gobierno de Milei. Las críticas contra las propuestas de Milei son muchas, pero para algunos lo más controvertido no es el fondo de las medidas, que según el gobierno buscan liberar una economía hoy llena de restricciones, sino la forma. Según la Constitución, los DNU solo pueden ser utilizados en circunstancias excepcionales, en las que el Congreso se ve imposibilitado de seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes, pero no se debe ejecutar simplemente por decreto. Por ello, las nuevas reglas laborales han encendido los ánimos en todo el país, desatando debates acalorados en los que defensores y detractores del DNU chocan en una batalla verbal por el futuro del empleo en Argentina. Mientras algunos ven estas medidas como un impulso necesario para la flexibilidad laboral y la competitividad, otros las interpretan como un ataque directo a los derechos de los trabajadores y a los demás sectores del país. En el trasfondo de esta reforma, la sombra de la incertidumbre se cierne sobre el futuro de empleados y empleadores por igual. ¿Será esta una medida temporal para estimular la economía o el inicio de una transformación duradera en el panorama laboral argentino? Por otra parte, ciudadanos y sindicatos están decididos a medir el pulso frente al nuevo presidente argentino, Javier Milei, pues organizaciones sociales y políticas participaron en la segunda gran manifestación contra el mandatario, que anunció importantes reformas en la economía y en el Estado, con una amplia participación en la actividad financiera y nacional. No obstante, desde su anuncio, sus polémicas iniciativas de ley despiertan un fuerte rechazo en gran parte de los ciudadanos. La reciente manifestación tuvo lugar por las calles de la ciudad autónoma de Buenos Aires y se replicó en otras urbes del país. Bajo la consigna "Abajo el DNU", las organizaciones se opusieron a los alcances de esta normativa, por lo que fueron presentadas ante la justicia más de una docena de medidas cautelares para que declare inconstitucional el decreto. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es "hasta volvernos a encontrar". Voz de la Patria Grande.